El capítulo 6 de Proverbios es increíble. O sea, este capítulo me gusta porque toca dos temas, bueno, toca varios temas, pero los dos temas que más me llaman la atención y que me quise enfocar para este capítulo fue lo que sale en el título, obviamente, que es la pereza y la falsedad. Habla de más temas, pero estos dos son increíbles. O sea, como lo aborda Salomón, me encanta. Me encanta porque es muy directo. Y a veces nosotros como jóvenes, a veces nos tiramos como que no las sabemos todas, que podemos con todo, que no las que sabemos todos los secretos, pero no. Nos falta mucho camino por recorrer. Y siempre nos llevamos golpes por el orgullo, por creernos más que otros y creer que engañamos a Dios, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, vamos a orar, ¿por qué no? Señor, en esta hora te pido que seas tú guiando todo lo que se vaya a hablar, Señor, todo lo que se vaya a leer, y que seas tú llegando a cada uno de los que esté viendo el video, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos y gracias por darme esta oportunidad de compartir lo que tú pones, Señor, en mi corazón. Gracias, Señor, y amén. A ver, el capítulo empieza de una manera muy, muy bonita, pero me gustaría ir más abajo, al versículo 5. Pero antes de leer, o sea, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? El capítulo 6 nos habla muy directamente sobre la pereza y la falsedad. O sea, nos muestra las consecuencias de las dos, ¿no? De estas dos cosas. O sea, Salomón vuelve a hacer comparaciones gráficas, que me encanta el libro de Proverbios porque a mí me encantan los animales y ver cómo Salomón compara a estos dos animales que habla aquí para la pereza es increíble. Ponga el versículo 5, dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo ha de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿No? Termina con estas dos preguntas que más adelante trataremos de responderlas, ¿no? Pero, o sea, el versículo 5 nos nombra a la gacela. La gacela, el cual es un animal muy rápido, a la hora de cuando se encuentra con el león, o sea, corre a una velocidad increíble, ¿no? Uno de los animales más rápidos. Pero entonces también nos lleva a que, así como él dice que como la gacela escapemos del cazador, que en este caso habla del cazador que es la pereza, ¿no? O sea, que huyamos de la pereza, que huyamos porque nuestra carne siempre nos va a jalar a no hacer las cosas que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? Leyendo todos los anteriores capítulos de Proverbios, el obedecer a Dios, el buscar, el anhelar esa sabiduría, ¿no? Que era obediencia hacia Dios. La carne siempre va a jalar hacia el otro lado. Siempre va a haber ese cazador que es la pereza de, sé que tengo que hacer esto, pero me da pereza. Sé que tengo que hacer esto, pero me da flojera. Y puede ser porque, ¿qué motivo? No, es que tengo todo el día trabajando y no tengo tiempo. Tengo todo el día estudiando, no tengo tiempo. Tengo que hacer esto, no tengo tiempo. O sea, si tenemos tiempo para otras cosas, ¿por qué para Dios no? Luego también está otro ejemplo, que es creo que es súper famoso, uno de los más famosos, que es el de la hormiga, ¿no? Y un animal tan insignificante, pequeño, comparado con nosotros, ¿no? Que no tiene líder, no tiene gobernador, no tiene un capitán, pero es un animal diligente, que se prepara para la venida del invierno, el tiempo de la lluvia. Se prepara, busca su comida, arma su colonia, todo. Entonces, trabaja muchísimo para afrontar así
el invierno sin ningún tipo de problema. Ahora, si un animal tan pequeño, tan insignificante, ¿no? Por así decirlo, aparentemente insignificante, es tan diligente y se preocupa porque va a venir el invierno, que es un tiempo duro, y dice, no, vamos a prepararme, y sin tener capitán, ni gobernador, ni una hormiga madre que lo diga, ¿no? Se prepara para la venida del invierno, ¿no? Entonces, ¿cuánto más nosotros, si ya sabemos lo que ha de venir, lo que ha de pasar, por qué no nos preparamos? ¿Por qué no nos levantamos de esa pereza, flojera? Muchas veces nos da, y dejamos de meter excusas, que si el trabajo, que si lo otro, da igual. O sea, para Dios siempre tiene que haber tiempo. Y no es que siempre tiene que haber, sino que debe ser el primero, segundo y tercer lugar en nuestro día a día. Entonces, ¿cuánto más nosotros siempre queremos dejar todo para después? Siempre. Y me incluyo a mí mismo. Como que sabemos que tenemos que leer la Biblia, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que hacer esto. Pero siempre decimos después. Y ese después se convierte en un nunca. Y es muy peligroso jugar con ese después. Entonces, y siempre cuando nos vemos entre la espada y la pared, ahí sí. Bueno, Señor, ayúdame. Señor, sí, pero si no hiciste nada, o sea, es como el estudiar para un examen. Tienes el examen dentro de 2 semanas. Te lo llevan diciendo hace un mes. Sabes que tienes que estudiar, o sabemos que tenemos que estudiar, no lo digo por todo, pero sabemos que uno tiene que estudiar desde antes. Pero no decimos después, hay tiempo, después. En el después y después llega un día antes del examen y no hemos estudiado. Entonces, después en el examen queremos, Señor, ayúdame a recordar lo que estudié. Pero si no has estudiado nada, mi hijo, si no has estudiado nada, entonces, ¿qué quieres que te recuerde yo si no has estudiado? O sea, no pusiste de tu parte, que es el estudiar. Entonces, ¿cómo Dios te va a recordar algo que no tienes en la cabeza? Entonces, la flojera es muy peligrosa, la pereza es muy peligrosa para nosotros como cristianos, porque la pereza puede llevarnos a esa muerte espiritual, a alejarnos de Dios, a alejarse de esa sabiduría, de esa obediencia hacia Dios, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, un ejemplo de alejarse de esa flojera y de esa pereza es Jacob. Para mí Jacob es increíble porque nunca dejó de luchar y trabajar hasta conseguir lo que ya Dios le había prometido en su momento. Entonces, enfrentó, o sea, no sé si lo sabemos bien, pero o lo asimilamos bien, pero enfrentó a un ángel aún sabiendo que él no podía. O sea, ¿en qué cabeza cae si humanamente sabía que no podía? Y él lo sabía, pero no le importó. No le importó porque aún sabiendo que era más poderoso, no paró de luchar hasta que Dios le diera lo que le prometió. O sea, huyó de la pereza y así fue en toda su vida. Fue un hombre que luchó y trabajó y en todos los ámbitos. Por ejemplo, con Raquel, 14 años. O sea, fue un hombre que Dios lo bendijo grandemente pero porque no agarró esa flojera, no se abrazó a la flojera, por así decirlo, a la pereza, sino que huía y luchaba y trabajaba. Claro, luchaba y trabajaba con la fuerza que Dios le daba, porque sabía que no era por él. Él sabía que era que Dios le daba la fuerza necesaria para poder conseguir lo que consiguió, ¿no? Entonces, Dios es quien nos da la fuerza para también alejarnos de esa flojera. Pero ahora también me lleva a cuando Dios nos dice algo. Dios nos dice, haz esto, haz aquello. Pero siempre decimos para después o metemos excusas. Que la pereza también es eso, es meter excusas. No tengo esto, Señor, no tengo lo otro, no me falta esto, me falta lo otro. Pero es que si Dios nos está diciendo que hagamos algo, hay que hacerlo. O sea, a veces decimos que los discípulos, cuando Dios hacía grandes cosas, es como que, o sea, lo decimos nosotros, si tenían a Jesús al lado, veían todo el tiempo los milagros, las cosas que hacía Dios, y aún así dudaba o metían excusas. O sea, nos criticamos, ¿no? Al pueblo de Israel, a los discípulos, pero nosotros hacemos lo mismo. Dios no se cansa de mostrarnos su poder con nosotros, su misericordia.
Y no para de bendecirnos, pero siempre decimos, cuando viene un problema, o cuando Dios nos manda a hacer algo, Señor, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que esto. ¿Por qué ponemos excusas? Y me incluyo a mí mismo, o sea, ponemos excusas cuando no tenemos que ponerlas. Cuando solo tenemos que obedecer y tener fe. Así como esa mujer del flujo de sangre que no lo conocía. Solo había escuchado de Jesús y creyó en Él. Y dijo, con tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. O sea, fue tanta la fe que tocó el borde de su manto y fue sanada. Jairo, sin haberlo conocido, solo haber escuchado de él, confió de que Jesús podía sanar a su hija, podía resucitar a su hija. Y fue algo increíble la demostración de fe de estas dos personas. No pusieron excusas. Sí, estaban en una situación fuerte, pero creyeron plenamente en Dios. Y eso que no estaban con Jesús 24/7 como los apóstoles y como lo está el Espíritu Santo con nosotros todo día y cada día, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo vamos a dormir? Porque me incluyo también. Aunque esté hablando de esto, la Biblia es una espada de doble filo. O sea, es para ti y para mí también. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dormir? ¿Cuándo nos vamos a levantar de ese sueño que no nos permite continuar o avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que habla sobre la pereza, que estos son estos versículos que son increíbles. Y más, y seguiría leyendo el 10, que dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hambre armado. O sea, es increíble cómo la pereza espiritual puede hacer tanto. Y al diablo no le interesa que uno esté despierto. Al diablo lo que le interesa es que uno esté durmiendo y que siga durmiendo. Al diablo no le interesa que nos despertemos para empezar a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces ahora quiero tocar otro tema, que es el que habla aquí en Proverbios 6, ¿no? Es increíble porque le da duro también a la falsedad, ¿no? No digamos que es la gente, porque es la falsedad. Entonces, quiero empezar con el 14 y el 15. Dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. La falsedad es algo muy peligroso, porque al final es mentir, y es mentira, ¿no? Salomón nos advierte de que esa persona es alguien el cual, como dice, anda pensando el mal en todo tiempo, el cual no lleva a ningún lado. Siembra discordia, siembra discusiones. Entonces, pero también dice que su calamidad, su castigo, de parte del Señor vendrá de repente. Entonces, andan por un camino lleno de perversidad, de depravada y de maldad, ¿no? Entonces, me trae también a la mente ese versículo que dice de lo que hablar en la boca, eso hay en el corazón, así parafraseado un poco. Pero la falsedad no solamente falsedad, sino también abarca la hipocresía y la mentira. O sea, esto tiene un fin que va a venir de repente, así como dice aquí, ¿no? Va a ser un fin que no va a ser nada bonito. Entonces, tenemos que estar conscientes de que siempre el diablo va a utilizar a personas. Siempre van a haber personas a las cuales no van a querer ser guiadas por Dios, no van a querer ser guiadas por Dios, o no están siendo guiadas por Dios y intentarán hacer el daño. Intentarán meter la pata, meterte el pie, mentir. La hipocresía siempre va a estar ahí. Pero también, como dijo Pablo, nuestro enemigo no es contra sangre ni carne, es contra principados y potestades. O sea, contra el diablo. El diablo es el que va a estar siempre detrás de la falsedad y de la hipocresía y la mentira. El padre, el príncipe de la mentira, ¿no? Entonces, también me lleva a través a Pablo. Que Pablo nos llama a velar en nuestra vida con el Señor. Él ha avisado del mal y se aparta. O sea, es
que esté firme, mire que no caiga. O sea, la mentira es algo muy peligroso y muy pequeño, algo muy pequeño en el cual se puede caer. Una línea muy delgada. Y algo que uno puede engañar a las personas. Tú puedes engañar a tu pastor, a los pastores, a los líderes de la iglesia, a tus padres, a quien te dé la gana. Puedes engañar. Pero hay alguien que no puedes engañar, y es Dios. Una cosa es que Dios te deje tranquilo, porque a veces uno dice, Señor, ¿cómo es que está pasando esto y no pasa nada? Tenemos que tener en cuenta lo que dice también aquí, que su calamidad vendrá de repente. O sea, Dios te deja tranquilo para ver qué decisión tomas tú. Pero va a llegar un momento que Dios va a decir, no, conmigo no se juega. Dios no es un juego. Muchas veces el diablo nos ciega tanto creyendo de que hasta estamos engañando a Dios, que Dios no nos ve. Pero no hay lugar donde nos podamos esconder delante de Dios. Ni lo hondo del mar, ni lo más profundo del mar, ni en el rincón más escondido de la tierra, ni en el espacio, en ningún lado. Lo decía David, vamos a escondernos de los ojos del Señor. Uno de los ejemplos que más me impactan en la Biblia y es como wow, es Ananías y Zafiras. O sea, intentaron engañar a Dios. O sea, sí, pudieron haber engañado a los discípulos, pero al Espíritu Santo no, a Dios no. Y el final ya lo sabemos, o sea, Dios cortó insofacto, porque con Dios no se juega. Dios no es ningún juego. Dios no es ningún niño o un amigo que podemos engañar, no. Dios tiene misericordia de nosotros, mucha misericordia y amor, pero no quiere decir que podemos burlarnos de Él, ¿no? ¿Por qué no? Y claro que van a venir consecuencias de esa mentira, porque la van a venir. O sea, Dios no es un hombre para tomarlo a la ligera. Y aquí también nos habla de las cosas que Dios aborrece, aparte de la mentira, ¿no? Que es, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, Dios no le agrada todo lo que vaya en contra de Él. Después de Dios advertirnos de estas cosas que no le agradan, nos habla directamente nuevamente al final del capítulo, ¿no? No al final, sino a mediados, en Proverbios 6, del 20 al 23, y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán cuando contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, sí, Dios nos dice que Él aborrece estas cosas. Dios nos dice cuál es el final para la pereza y la falsedad, la mentira. Pero también nos dice qué es lo que va a pasar si guardamos su mandamiento, si seguimos lo que Él nos dice, si seguimos su voz, ¿no? Entonces, a Dios muchas veces lo encajamos en ese un molde en el cual metemos también a los demás, a todo el mundo. Y no, así no podemos. Porque creemos que podemos hacer cualquier cosa y luego engañar a Dios. No, voy a hacer esto y luego le pido perdón a Dios. No es así. Hay que tener mucho cuidado. Porque luego, si uno coge ese camino que decía al principio de estar alejado de Dios, va a venir de repente. O sea, Dios siempre va a venir de repente. O sea, no sabemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso también Pablo dice velar. El que esté firme, mire que no caiga. Si no tuviera sentido que Pablo dijera eso y que aquí dijera esto. O sea, no podemos engañar a Dios. Y no es así. O sea, una cosa es que Dios nos ame y tenga misericordia. O sea, esa palabra es muy importante. Misericordia.
de nosotros. Es una misericordia tan grande que nos permite, nos deja, a ver si nos corregimos, a ver si tomamos la decisión correcta. O sea, Él nos permite. Pero llega un momento que Dios dice, ya, listo. No quiere corregirse, pues, por las buenas o por las malas. Entonces, si el mar y los cielos y el viento obedecen a Dios, cuánto más nosotros no tenemos que obedecerlo, cuánto más nosotros no tenemos que escuchar su voz. O sea, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte de algo, nos dice que hagamos algo, no tenemos que tomarlo a la ligera. Sí, eso uno lo dice y lo sabemos, pero hasta uno mismo hemos metido la pata de que Dios nos dice algo, o Dios me dice algo y no va por el otro lado, como hizo Jonás, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que Dios es misericordioso y tiene un amor inmenso hacia con sus hijos, ¿no? Mas eso no significa que Dios sea un juego ni un chiste, porque hay que recordar que sí, podemos engañar a cualquiera, podemos engañar a quien tú quieras, puedes engañar, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar ni jugar con Él, nunca. No podemos encarar a Dios en el mismo molde o meterle la misma cama que metemos a todos los demás, no, porque Dios no es ningún juego. Y me encanta este capítulo porque es muy directo, sí, toca muchos más temas, pero para no alargar tanto el video, casi media hora ya, pero son dos temas muy importantes que incluso Salomón va a tocar más adelante también otra vez, pero con comparaciones que me encantan. Y la Biblia lo toca también, hay que tener mucho cuidado con la mentira. Y el diablo siempre anda buscando a quien devorar. La mentira siempre anda buscando a quien hundir, a quien alejar de Dios. Entonces, hay que buscar y anhelar esos mandamientos y esa sabiduría que Dios nos da. Y tener mucho cuidado de jugar con Dios, porque Dios no es un juego. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y bueno, eso es todo por este capítulo 6, que es increíble. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.